¿Quiénes declararon la independencia? Como parece que la idea más generalizada es la de celebrar la llamada independencia, creo que es correcto que entendamos finalmente quiénes y por qué llevaron a cabo este proceso. Es en este sentido que nos visita hoy el doctor Jorge Amaya, con un tema fundamental que tomo de su historia de Honduras: la estructura de las clases sociales en Honduras durante la colonia. En el periodo colonial, las clases o grupos sociales no solamente se diferenciaban por aspectos económicos, sino también por aspectos raciales, ya que de acuerdo al color de la piel, cada individuo era ubicado en una clase social específica. En este sentido, Honduras presentó una diversidad social desde esa época representada por blancos, indígenas y negros, los cuales al interrelacionarse entre sí han producido una de las sociedades étnicamente más heterogéneas de Latinoamérica de la actualidad. En efecto, desde ese tiempo Honduras presentó una composición social singular que prácticamente la fue diferenciando del resto de provincias de Centroamérica. Para entender más concretamente esta particularidad de las clases sociales de Honduras en el periodo colonial, pasaremos a explicar la manera en que estaban compuestas las clases sociales de aquella época, de acuerdo al grado de importancia política, social y económica. La élite de los blancos. Este era el grupo que dominaba los aspectos políticos, económicos, religiosos y culturales durante el periodo colonial en toda la América hispana. A su vez, esta élite de blancos tenía su propia subdivisión, representada por los siguientes grupos: los peninsulares. Estos eran los nacidos en España y tenían bajo su control el poder político. De esa forma, los peninsulares eran la clase social que ocupaba los principales cargos públicos y eclesiásticos, como son las gobernaciones, las audiencias, las alcaldías mayores, los corregimientos, los obispados, etc. En Latinoamérica, los peninsulares recibieron varios calificativos por parte de los demás grupos sociales. Por ejemplo, en México se les llamó gachupines, y en Sudamérica se les llamó chapetones. En general, los peninsulares o gachupines eran individuos de paso, con las ansias de hacer fortuna en América y siempre con la idea de nostalgia por su tierra española. Tradicionalmente, los demás grupos miraban a los peninsulares con la silueta del funcionario ambicioso y corrupto, hábil monopolizador y desesperado por irse en cuanto hubiera hecho fortuna, porque no abandonaba sus costumbres y gustos metropolitanos. Los criollos. Estos eran hijos de españoles nacidos en América. Estos criollos, a diferencia de los peninsulares, dominaron el aparato económico de Hispanoamérica y consecuentemente en Honduras. En otras palabras, ellos lograron controlar los sectores esenciales de la economía, por lo tanto se convirtieron en los principales comerciantes, mineros, hacendados y agricultores de Honduras durante esa época. Cristóbal Colón y sus descendientes fueron los primeros europeos que conformaron la élite de los blancos. Por otro lado, es importante resaltar que durante todo el período colonial existieron conflictos entre peninsulares y criollos, debido a que estos últimos demandaban los mismos derechos de los peninsulares en el sentido de ocupar los cargos públicos de la administración política en América. Esta contradicción entre ambos grupos tuvo su punto más álgido a principios del siglo XIX, cuando fueron precisamente los criollos los que incitaron y promovieron los movimientos independentistas de América. Como vemos, la llamada independencia tuvo un origen y un destino específico. No fue de todos para todos, y esto mismo sigue vigente hasta hoy. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube, Un Minuto con Honduras, y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe.